¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. Hemos tenido una semana de muchos anuncios. Ayer conocíamos que Pedro Sánchez es reelegido como presidente de España. También conocíamos los datos del informe de la UCO sobre la desaparición y fallecimiento de la vecina de Traspinedo, Esther López. Y llegaba a la capital la reforma de la movilidad. Desde ayer ya vemos las máquinas por las calles de la capital para acondicionar el pavimento en aquellos carriles reservados al transporte público y que en breve podrán volver a utilizar los vehículos particulares. Eso sí, desde el equipo de gobierno lo dejan claro, los carriles bici no se suprimen, se segregan a otras zonas anexas. Y hemos descubierto la historia de ella, de Ángela, una paciente diabética desde hace casi 10 años. La dieta, los controles y los efectos de las insulinas se han incorporado a su rutina. Y como cada viernes, en este plato contamos con un nuevo invitado. Hoy estará con nosotros la nueva presidenta del Consejo de Juventud de Valladolid, Mónica Salcedo. Coger el relevo a Jorge Gómez tras 6 años en el cargo. Con ella hablaremos de los problemas y las inquietudes que más preocupan a los jóvenes, pero sobre todo a los jóvenes vallisoletanos. Pero antes, el caso de Esther López, la joven desaparecida y fallecida en Traspinedo, está a punto de cumplir 2 años. La jueza ya tiene en su poder todo el atestado de la Guardia Civil. Tras su análisis, el principal sospechoso tendrá que comparecer ante la magistrada el próximo 15 de diciembre. El atestado final de la UCO y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia de Valladolid avala la hipótesis de la autoría del crimen por parte del principal sospechoso, fruto, dicen, de un arrebato en caliente tras una discusión sobrevenida de origen desconocido. Este informe vuelve a reiterar que la causa de la muerte fue el atropello por un turismo a velocidad media o baja cuando la víctima se hallaba de espaldas y no en el lugar donde se encontró el cuerpo, sino que barajan la posibilidad de que habría ocurrido en los aledaños del domicilio del sospechoso. Lo que no se considera creíble es que la joven sufriera un atropello por parte de otra persona, así como que presente lesiones en el dorso de la mano, párpado derecho y cuello atribuibles a una supuesta agresión por parte del principal sospechoso previa a ese atropello. También dice que la mujer no murió en el acto, sino que podía haber sobrevivido en el caso de haber recibido atención sanitaria. El hallazgo de restos biológicos de Esther en el maletero del vehículo del sospechoso vendría a avalar, además, la hipótesis del posterior traslado a la residencia familiar del investigado o a sus inmediaciones, para luego ser abandonada 23 días después, donde fue localizada. Y vamos con otros temas que han sido también de actualidad esta semana, porque la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que afecta los niveles de glucosa en sangre. Hay 2 tipos de diabetes, pero el más común es la diabetes tipo 2, que se produce cuando el cuerpo no produce la suficiente insulina o se vuelve resistente a ella. Son muchos los afectados y entre ellos está una vallisoletana, Ángela. Hemos podido conocer su historia y nos contaba que descubrió esta enfermedad cuando tenía 14 años. Poco apetito, pérdida de peso, fatiga extrema y una noche... Cenando, ella sola, sin prácticamente apenas comer, se bebió casi 2 litros de agua. 2,5 litros de agua me bebí. Y entonces dije yo, esto no puede ser. Síntomas que alertaron a la familia de Ángela cuando tenía 14 años. No sabíamos por qué y fui al médico de cabecera, me dijeron que no tenía nada y fui a urgencias y ya me dijeron que tenía diabetes, pero yo no sabía ni lo que era. Recibir el diagnóstico es duro. Te dan la noticia y estás en shock, un montón de información que no me acuerdo, o te dicen, te tienes que pinchar, tienes que medir, tienes que tal, tienes que cual, tienes que tener cuidado con las hipoglucemias, cuidado con tal. Y claro, salí con una cantidad de información que yo no pude procesar. Entré en el hospital de una manera y salí de otra. La dieta, los controles y los efectos secundarios de las insulinas se incorporan a su rutina. Me levanto por la mañana y ya tengo que pensar lo que voy a comer o lo que tengo de comida para saber cuánto me voy a pinchar o tener en cuenta el ejercicio o la actividad que vaya a hacer por la mañana, si voy a ir a clase, si me voy a quedar en casa, si voy a hacer una excursión, para tenerlo en cuenta a la hora de ponerme la insulina y saber lo que voy a comer. Las matemáticas se han convertido en su mejor aliado. Controlar los hidratos de carbono al milímetro casi y luego también tener en cuenta las grasas y las proteínas. Mi equipo de diabetológico te calcula el ratio, que significa que es las unidades de insulina que necesitas para cubrir una ración de hidratos de carbono. Entonces ya con eso y con ese ratio calculas lo que vas a comer
y lo que necesitas pincharte. Y la insulina, su acompañante para toda la vida. Tengo 2 insulinas, que son la lenta y la rápida. La lenta me la pincho una vez al día y me cubre la mía hasta 72 horas y me la pincho por las noches. Y la rápida es la que me tengo que pinchar antes de desayuno, comida y cena para que me cubra el pico de la comida que yo vaya a hacer. Los avances tecnológicos para el control de los niveles de glucosa cumplen un papel muy importante. Aparatos como los sistemas de monitorización de la glucosa mediante sensores le ofrecen un mejor seguimiento y menos molestias. El control de todos los tipos de diabetes es un trabajo duro y requiere compromiso, disciplina y diligencia. La autogestión de la diabetes es compleja, por eso el entorno es clave. Tanto mis padres como mi hermano, que han sido los que han estado siempre al pie del cañón, me han ayudado desde el primer día. Son casi expertos en diabetes y bueno, tanto ellos como mis amigas que llevo toda la vida con ellas o mi pareja siempre están pendientes y siempre me preguntan y siempre quieren saber más porque quieren saber cómo me afecta y quieren poder entenderme. Ángela no solo tuvo que aprender a pincharse. Me compré una báscula pequeñita, la llevo en el bolso, si tengo confianza o no me da mucha vergüenza con el restaurante o con los camareros les pregunto que cuánto, no sé, si se me olvida la báscula, pues cuánto pesa el pan o si me pueden pesar las patatas. Sigue disfrutando de la vida, eso sí, para salir a la calle ha tenido que cambiar de kit. Cuando salía a la calle llevaba el móvil, las llaves de casa y dinero. Y ahora, aparte de eso, el glucómetro, por si el móvil no me funciona, el móvil para medirme la glucemia, las insulinas, la báscula, agujas, tiras, zumos o pastillas o geles por si me baja la glucemia, o sea, tengo que llevar además una mochila extra. Reviso el bolso, si una persona lo hace 2 veces, yo lo reviso 4, porque sé que si no llevo alguna de esas cosas es que me tengo que volver a mi casa. O sea, no puedo no pincharme o no puedo no salir sin algo de azúcar o de glucosa, porque mi vida depende de ello, literalmente. un viaje con una mochila algo más cargada que la de una persona sana, pero igual que la de cualquiera. Y en los depósitos de la catedral se encuentra toda la información sobre nuestros orígenes. Más de 6.500 libros, algunos del siglo XVI, de 400 parroquias. Así que si algún día deciden crear su árbol genealógico, allí van a encontrar toda la información. Tras los muros de la Catedral de Valladolid se custodian importantes legados de nuestros antepasados. Pergaminos de hace siglos. El pergamino más antiguo de todos, que es del año 1088. Carta de venta de un medio solar a favor del abad en Don Salto, junto al monasterio de Sant Tirso. Legajos que se conservan en estos depósitos. En el Archivo General Diocesano también reposan los libros que almacenaban las 400 parroquias de la provincia anteriores al año 1900. En 1981 el arzobispo dio un decreto, delegado Baeza, y entonces se trajeron todos los libros que estaban en todas las parroquias, se trajeron aquí, porque las parroquias estaban en muy malas condiciones, algunos estaban tirados por la sacristía, otros en armarios que estaban rotos, había humedades, había incluso ratones. Se trajo todo aquí y está en todas estas estanterías que estamos viendo ahora, para que la gente además pudiera venir y consultarlo aquí, porque era muy engorroso tener que ir por los pueblos, que tenía un antepasado a lo mejor en un pueblo, otro antepasado en otro, entonces era muy difícil tener que desplazarse. Algunos de esos libros recogen las partidas de nacimiento, son los llamados libros de bautizados. Pone, por ejemplo, yo, Juan, bauticé a Pedro, hijo, por ejemplo, de Eutiquio y María, y siendo, por ejemplo, padrino tal, y ya no dice más. O sea, son solamente 4 datos. Otros, las de defunciones. Podemos saber una persona cuando muere y a través de eso podemos seguir, por ejemplo, si ha habido peste, si ha habido, diríamos, pues, cosas para la población, entonces podemos saberlo, también hacer un estudio, de hecho hay varios estudios de eso, ¿no? De las célebres pestes que hubo durante el siglo XVIII y en otros siglos también, pues todo un poco eso se sabe a través de todos estos libros. Registrar cada nacimiento, boda o muerte es una norma que impuso el Concilio de Trento, pero que aquí ya se hacía antes. Los reyes católicos se adelantaron al Concilio de Trento, o sea, los reyes católicos ya dieron esa orden. Con lo cual en España tenemos libros anteriores, incluso la reina católica iba por los pueblos y cuando llegaba a un pueblo lo primero que hacía era ir a la iglesia,
entrar dentro de la iglesia a ver cómo estaba el Santísimo Sacramento, si estaba en buenas condiciones, si había limpieza y si el sacerdote había ido registrando todas las partidas. Entonces se llamaba al sacerdote y si no estaba en condiciones le aplicaba un pequeño castigo. Libros antiguos, algunos en mal estado que deben ser conservados. Por eso el arzobispado ya trabaja en su digitalización. Ya se ha conseguido digitalizar el 80%. El siguiente paso es indexar esos textos, exportarlos a una aplicación. Es, por ejemplo, meter los datos de la persona que nosotros queremos buscar y entonces con esos datos ya viene automáticamente la partida. Gracias a esta labor, cualquier ciudadano puede acceder a información sobre las causas de la muerte de su bisabuelo o tatarabuelo o poder crear su propio árbol genealógico. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Es localizar la partida de tu abuelo, tu antepasado, y a partir de ahí la partida te da los nombres de los padres, los nombres de los abuelos, y ya es ir tirando para atrás. Vamos metiendo la localidad que queremos investigar, por ejemplo, Encinas de Queva, con su parroquia, San Mamés, y yo conozco que hay un familiar que tiene de apellido Treviño. Lo meto y lo busco. La aplicación me devuelve 362 resultados de la búsqueda. Buscaría a mi familiar y en el caso de que fuera Teresa Treviño Cabezón, le pincho y me sale la imagen que está indexada junto con el nombre y los padres de esta persona. A partir de aquí vamos a ir haciendo su árbol genealógico. Esto es solo el principio de un proyecto cuyo objetivo es que la consulta se pueda realizar desde casa. El arzobispado está trabajando en ello y está intentando que desde casa se pueda acceder. Pero para eso aún habrá que esperar. De momento, el corazón de la torre de la catedral nos abre sus puertas para poder ahondar en nuestra propia historia familiar. Y después de 6 años cambia la presidencia del Consejo de Juventud de Valladolid. Jorge Gómez se hace a un lado y le coge el relevo Mónica Salcedo, miembro de Cruz Roja. Ya la tenemos sentada en nuestro plato con nosotros. Muy buenas noches, Mónica. Buenas noches, Ana. Nuevos compromisos, nuevos retos a los que se enfrenta. Trátame tú. Sí, bueno, tenemos muchos retos por delante. El objetivo fundamentalmente es dar voz a la juventud vallisoletana, pues funcionar como altavoz y representar, porque bueno, hay mucha gente joven haciendo muchas cosas, gente joven muy activa, con muchas iniciativas preciosas, súper comprometida, entonces queremos dar visibilidad a todo esto. Mencionaba que, bueno, ha sido miembro de Cruz Roja, pero también miembro de ese consejo, entonces, bueno, ya sabrá un poco por dónde tirar de los hilos, cuáles son esas inquietudes de los jóvenes vallisoletanos. Bueno, son variados, como tú bien cuentas, al final la juventud es diversa, es variada, pero tenemos una serie de ejes que sí que son transversales. La vivienda nos preocupa a la gente joven, las oportunidades laborales, la precariedad y sobre todo un reto muy grande que enfrentamos nuestra generación es la incertidumbre. ¿Qué es lo que le transmiten cuando se acercan, ¿no?, a ese consejo, esos jóvenes? Hablaba de vivienda. No sé si estás emancipada, si tienes una vivienda, se puede comprar o no, pero es un gran problema al que, bueno, me incluyo como joven, le tenemos, pero el problema de la vivienda le tenemos cuando somos jóvenes, pero una vez que dejamos esa juventud al lado, también es un problema que sigue en nuestras vidas. Claro, sí. Actualmente, tanto las personas jóvenes que se enfrentan a un alquiler como las personas que se plantean una compra, que son bastante pocas por la necesidad que tenemos de tener unos ingresos generados, bueno, pues es que esto está muy ligado con el sistema laboral. Si actualmente estamos 4 años estudiando una carrera, 2 de máster, idiomas, estancias, y luego salimos al mercado laboral y nos encontramos con un mercado inestable, con condiciones precarias, es muy difícil que podamos emanciparnos, sobre todo si no contamos con esa estabilidad. ¿Cuál es, Mónica, tu objetivo ahora como nueva presidenta del Consejo de Juventud? Llegas y dices, quiero conseguir esto. ¿Qué quieres conseguir? Bueno, el listón está muy alto, he de decir, porque la anterior presidencia y la anterior comisión permanente han dejado el Consejo en una muy buena posición. Mi objetivo principal es tanto canalizar las demandas que la juventud tiene, la juventud vallisoletana, como conectarlas con los recursos que tenemos las personas jóvenes. A veces no conocemos, no sabemos qué recursos tenemos o a qué cosas podemos acceder. Entonces, bueno, hacer ese asesoramiento y esa canalización es nuestro objetivo principal. Hablaba, para ser un poco más concretos y que nos puedan entender, hablaba de inquietudes, pero ¿alguna inquietud concreta de estos jóvenes vallisoletanos? Bueno, son muchas y muy variadas. Tenemos el tema del ocio dentro de aquí, de la ciudad, tenemos problemas también a nivel laboral, como se comentaba, a nivel de estudios.
temas familiares. También en Castilla y León, en Valladolid no es tanto, pero bueno, tenemos un problema de despoblación bastante grande, que a la juventud se ve bastante afectada por este tema, entonces no se podría recoger una necesidad concreta, una demanda concreta, porque son muchas. ¿Se van muchos vallisoletanos a trabajar y estudiar fuera? Sí, de alguna forma yo creo que nos han vendido que el éxito es irnos a Madrid, irnos a Barcelona, irnos a una gran ciudad y buscar por hacernos nuestro hueco allí, cuando a lo mejor el éxito puede ser también quedarte en tu pueblo y estar cerca de los tuyos. Hoy es día 17 de noviembre, día de los y las estudiantes, y vamos a hablar de una noticia que, bueno, ha sido noticia, valga la redundancia, esta semana, ya que la Universidad de Valladolid plantea eliminar los turnos de tarde y concentrar las clases en un único turno de 120 alumnos. Esto perjudica tanto a la docencia del profesorado como a la propia forma, ¿no?, de estudiar y de, bueno, captar esos conceptos como alumnos. Claro, yo como profesora de la Universidad de Valladolid es un tema que me preocupa especialmente. Una doble vertiente, ¿no?, profesora y también como joven. Efectivamente, sí, me preocupa porque si ya de por sí en una facultad como es la mía, que es la de educación, muchas veces ni siquiera podemos aprendernos el nombre de todo el alumnado que tenemos porque las aulas son bastante numerosas, imagínate ya hacer un seguimiento personalizado de cada alumnado, es bastante complejo. Si encima vamos a reducir los turnos de tarde y vamos a meter más alumnado por la mañana en algunas carreras como pueden ser periodismo, medicina, que son más demandadas, pues eso puede ser un desborde. Además, estamos hablando de que al profesorado tampoco se nos va a incrementar de alguna forma nuestros salarios, se nos van a mejorar las condiciones, entonces vamos a asumir más carga de trabajo en las mismas condiciones. Y que posiblemente, esto es solo una suposición, igual si antes se tenían que corregir X trabajos, claro, ahora son el doble y eso puede afectar a la calidad, ¿no? Claro, tanto en clase, imagínate dar una clase delante de 120 personas, por mucho que seamos alumnado universitario, bueno, pues obviamente la implicación, la captación de atención. Claro, más allá de una clase magistral no tienes muchas opciones, pero además si sumamos las tutorías, las evaluaciones y todo el seguimiento que hay que hacer, pues es un desborde de trabajo. Tu labor, Ángela, es representar a la juventud, en este caso a la juventud vallisoletana, pero no todos los jóvenes son iguales, porque hay que tener en cuenta que, bueno, los jóvenes tienen distintas ideas políticas, distintas clases sociales, distinta sensibilidad. No es una tarea sencilla, aunque aparentemente sí que lo parezca. Sí, no es una tarea sencilla. En el Consejo Local de la Juventud de Valladolid somos apartidistas, no somos personas apolíticas. Entonces, bueno, nuestra función es hacer labores de incidencia y canalizar las demandas que tienen los jóvenes a las instituciones, sea el partido que esté o sea la persona que esté puesta. Claro, pero los propios jóvenes, es a lo que voy. Uno puede tender a una idea política, otro tender a otro partido distinto, sí, y son inquietudes a veces pues, complicadas porque son distintas. ¿Cómo se concentra, ¿no?, en una sola única para poder dar solución a todos? Bueno, de hecho nuestra propia comisión permanente también es bastante variada. Al final nosotros partimos de unas bases y unos mínimos que son los derechos humanos y de ahí las demandas que van surgiendo la juventud no son tan diferentes, seamos de una ideología o seamos de otra, al final somos todas personas jóvenes, tenemos problemas muy parecidos, nos guste o no nos guste, entonces eso hace un poco más sencilla la labor. Hace unas semanas se viralizaba un vídeo en TikTok de una joven estadounidense en el que, bueno, hablaba entre lloros sobre se acababa de incorporar al mundo laboral y hablaba de las condiciones que tenía en la oficina y hablaba de que no le daba la vida ni para quedar con sus amigos, no tenía casi ni energía cuando llegaba a trabajar, ella trabajaba de 9 de la mañana a 5, pero que tenía una hora para ir al trabajo, una hora para volver. Y bueno, al ser redes sociales los comentarios estallaron, pero los primeros comentarios, las primeras reacciones fueron negativas. Mensajes como, la vida es dura, acostúmbrate, o hombre, si la generación Z ha descubierto lo que es un trabajo de verdad. Sí que es verdad que tiempo después, tanto personas de su generación como de otra generación, sí que es verdad que hablaba que, bueno, que todo el mundo es un proceso por el que había tenido que pasar y que antes no se tenían móviles y no se viralizaba, pero los problemas existían y que no porque estemos acostumbrados a nuestra jornada no quiere decir que no pueda haber cambios. Se tacha, y me incluyo, ¿no?, a nuestra generación de ser una generación de vagos, blandos, inmaduros. ¿Es un problema la falta de entendimiento entre generaciones? Sí, la sociedad está cada vez más polarizada y si pensamos en las diferentes generaciones también. Es que si lo piensas no tenemos espacios de convivencia, no tenemos espacios en el compartir. Antes sí que a lo mejor conocías más a tus vecinos, conocías más a tus vecinas o compartías de alguna forma con personas de otras generaciones. Actualmente en una sociedad cada vez más individualista no tenemos estos espacios de conocernos y eso hace que nuestra primera reacción sea la crítica. Pero no lo somos para nada.
porque somos una generación bastante preparada también, al igual que las que nos han precedido, pero no para que se nos tilde con esos motes, podría decir incluso despectivos. Claro, efectivamente. De hecho, se habla de la generación de cristal. Bueno, somos una generación que somos mucho más conscientes de muchas cosas que pasan en la sociedad, en el mundo, de lo que a lo mejor han podido ser otras generaciones. Entonces tenemos tanto esa capacidad como ese deber también de visibilizarlo. Entonces, bueno, eso hace que no permitamos ciertas dinámicas que hasta ahora sí que se permitían. Pero se habla de la generación de los ninis. Bueno, cada vez son más y de hecho... Sí, claro, es lo que decir. A principios de los 2000 se utilizaba el término nini. Y a nuestra generación, lo mencionaba muy bien Mónica, es la generación de cristal. A mí aparentemente, como joven, no me gustan estos términos, no sé a ti. No, y más si vemos que la mayor parte de las personas jóvenes de nuestro entorno son personas que estudian, mientras estudian trabajan, además están implicadas en muchísimas cosas, entonces bueno, creo que hay un problema de visibilidad de lo que está haciendo la gente joven. Hay muchísimos estereotipos y muchísimo estigma de la juventud y la juventud vallisoletana no se libra. Claro, eso por supuesto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer los jóvenes para visibilizar que estamos aquí y que somos igual de válidos? Lo único que igual nuestras quejas se visibilizan más por redes sociales, como comentábamos anteriormente, pero son las mismas quejas seguramente que tuvieran en otras generaciones pasadas. Claro. Bueno, yo creo que es un tema de lenguaje, de que a veces no utilizamos los mismos lenguajes, las mismas plataformas, las mismas estrategias para visibilizar lo que nos pasa, y creo que también es un tema de compartir, de no compartir espacios, no conocernos, no tener puntos de encuentro entre unas generaciones y otras, y eso hace que todo lo que conozcamos como ajeno pues nos sea mucho más difícil de pensar, a lo mejor estas personas tienen razón en lo que están diciendo. Estamos hablando en términos generales de juventud, pero una pregunta que seguramente se la hagan también ustedes: ¿hasta cuánto dura la juventud? Porque bueno, creo que es una horquilla un poco amplia, porque hablamos de esos chavales de 15, 16 años que, bueno, comentabas antes problemas de ocio, va dirigido, por ejemplo, tenemos el Vaya Noche, Vaya Día, el Vaya Ocio. Hasta se me ocurre que también hablaríamos de todos esos jóvenes que van a la universidad, pero ahora cada vez más esa horquilla se ha ampliado, porque si hablamos de subvenciones, de ayudas, o mismamente el carné joven, que antes hasta, si no me confundo, los 25, 26 años, ahora se ha ampliado a los 30. ¿Hasta dónde entran los jóvenes? ¿Quién es joven a día de hoy? Por hacernos una idea, estaríamos hablando entre las personas que ya son mayores de edad, si no, bueno, hablaríamos así legalmente de infancia, hasta los 30 años, más o menos. Pero claro, es que esto tiene que ver con que ha habido un cambio en la sociedad también muy importante. Obviamente no son los mismos mis 25 que los 25 que podían tener a lo mejor las generaciones anteriores. Ni hablamos de tener familia, ni de vivir fuera de casa, ni de muchas otras cuestiones. Alargamos el tiempo de estudio, alargamos el tiempo de estar en casa de nuestros padres. Entonces, bueno, hay un cambio social importante. Y también dependiendo de edades, ¿no? 15, 16 años, también son jóvenes, 20, 25 en tu caso, 26 en el mío, 30... Son distintos objetivos los que tienen en la vida, porque no es lo mismo un joven de 15, 16 que igual está más pensando en quiero estudiar, quiero sacarme esta carrera, a una persona de 30 que ya tiene otras necesidades, como por ejemplo comprarme una vivienda, emanciparme. Sí, es verdad que hablaríamos de diferentes edades, pero bueno, también hablaríamos de momentos vitales, porque es cierto que no hay un momento vital adecuado para cada cosa. Entonces hay personas de 20 años, 22, que a lo mejor ya han terminado sus estudios, están trabajando y tienen una vida mucho más similar a la que se podría esperar a lo mejor de una persona de 28, 29, 30, y puede haber una persona que tenga 28, 29, 30 y esté iniciando su carrera universitaria. Entonces, bueno, son diferentes momentos vitales, pero claro, son diferentes necesidades. Hemos hablado y reiterado la necesidad, sobre todo uno de los temas que más preocupan a los jóvenes, que es el tema de la vivienda, la emancipación, los alquileres. ¿Cómo está esa situación aquí en Valladolid? Bueno, vemos que se han sacado las nuevas ayudas de alquiler social cuando ni siquiera se han resuelto las anteriores. No se sabe si la Junta va a tener capacidad económica como para asumir todas las demandas que ha habido respecto al tema del alquiler. Y igual, en cualquier caso, bueno, está muy bien que haya ayudas para el alquiler, tanto para la compra, que se están impulsando, pero claro, al final son unas ayudas que son temporales, que suponen de alguna forma un parche o una ayuda en algún momento determinado de tu vida, pero no es una situación sostenible a largo plazo. Y de esos bonos culturales que también se ofrecen a los jóvenes, podíamos escuchar hace unos meses, si no me confundo, que incluso desde la delegación del Gobierno, la subdelegación, pedían a los jóvenes que por favor se apuntaran a esos bonos culturales, que gastaran ese dinero, que era muy importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué los jóvenes no...?
Bueno, es un problema bastante grande que tenemos la gente joven para lidiar con las administraciones. No es un lenguaje sencillo. A mí me ha fascinado ver a chavales en TikTok haciéndose el certificado digital gracias a los vídeos que han visto y sacándose el bono joven, ¿no? Que a lo mejor a una persona mucho más mayor pues le costaría mucho más. Pero claro, al final, si esas ayudas no hay una forma de canalizarlas para que las personas jóvenes, pues sea a través de las redes sociales o sea a través de otros canales de información tengan acceso, es muy difícil que por una publicación en el Boletín Oficial del Estado lleguen a tener esa información de que eso está y que pueden utilizarlo. Las cosas por las que vas a luchar tú como joven, puedes que no las disfrutes, seguramente no la disfrute tu generación, sino la próxima, ¿no? Pero supongo que sea un orgullo para una misma. Sí, eso es la parte que nos toca, ¿no? Hacer por dejar nuestro terreno un poquito mejor a las nuevas generaciones. ¿Y cómo ves un poco el futuro? ¿Vas a estar ahí al pie del cañón con todos los jóvenes vallisoletanos? Bueno, pues muy ilusionada con este nuevo reto. Creo que tengo un equipo detrás muy potente, con muchísimas capacidades, entonces intentaremos estar a la altura de lo que la sociedad vallisoletana nos demande. Porque es cada 2 años, ¿no? Cambies la presidencia. Sí, eso es. ¿Confías en que la Asamblea y los jóvenes que están confíen tanto en ti como confiaron con Jorge Gómez, que bueno, estuvo 6 años, eso es que repitió 3 veces? Sí, bueno, hemos tenido muy buena acogida. De hecho, hemos tenido las votaciones sin ninguna abstención ni ningún voto en contra. Entonces, la acogida ha sido bastante buena, pero bueno, al final las figuras de referencia son las que son. Esperaremos que así sea. Ha sido un placer hablar contigo, Mónica. Muchísima suerte en esta nueva andadura. Muchas gracias, Ana, ha sido un placer. Y gracias a ustedes también por acompañarnos cada viernes. Pero antes de irnos, si no tienen planes este fin de semana, les voy a recomendar uno, porque en la Feria de Valladolid estos días se está celebrando Intour Viajeros, donde podrán encontrar miles de propuestas para disfrutar del turismo, de lugares que igual ya tenían pensado viajar, a lugares que incluso pueden llegar a descubrir. Y la próxima semana, recuerden, el próximo sábado 25 de noviembre es el Día contra la Violencia de Género. El martes 21, si no me confundo, es nuestro día, el Día de la Televisión, y nuestra compañera Noemi Morante hará un especial de los informativos que no se pueden perder. Y el jueves 23... ya llega la Navidad a Valladolid, porque nuestras calles se van a iluminar con las luces y ese encendido navideño. Pero de todos esos asuntos, de todos esos temas, tendremos tiempo para hablar la próxima semana. Y ya saben y recuerden, muy importante, hasta entonces, sean felices.